Un saludo muy especial a los asistentes del Simposio Internacional de Formación de Educadores. Hoy comparto con ustedes las aplicaciones del marco DICOM Edu en la formación de docentes de secundaria, una revisión sistemática de literatura. Se parte de un principio y de la necesidad de desarrollar la competencia digital de estudiantes y docentes, entendiéndolo como uno de los retos más importantes en la sociedad del conocimiento y los sistemas educativos. De ahí que surge la necesidad de formarlos, no solamente en tecnologías de la información y la comunicación, sino también en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, para verlos como herramientas que los enriquecen, los crean, posibilitan compartir. Surge entonces el concepto de docente prosumidor, el que produce y consume por medio de esas tecnologías. La necesidad de formación se evidencia en pregrado, posgrado y por supuesto en docentes activos para actualización continua y permanente. Muchos referentes se tuvieron en cuenta en esta investigación, pero los principales los estamos viendo en pantalla y se resalta el marco DICOM Edu de la Comisión Europea. La pregunta central del análisis es ¿qué nivel de influencia tiene este marco en los diseños de propuestas de formación, evaluación diagnóstica de las competencias digitales de docentes de secundaria? Y todo surge de una investigación mayor que se basó en dos preguntas, una asociada a todos los marcos de referencia que más se han tenido en cuenta en el diseño de propuestas de formación para docentes de secundaria, y la segunda con la relación entre esos marcos, la investigación diagnóstica y esas propuestas de formación. Como se puede ver en la gráfica, el marco DICOM Edu e INTEF, que se basa en el anterior, lideran las referencias. En esta ocasión, el objetivo general es identificar la influencia solamente de ese marco DICOM Edu en el diseño de propuestas de formación y evaluación diagnóstica de las competencias digitales de docentes de secundaria. Con respecto a los antecedentes y referentes, en la revisión final llegamos a 95 fuentes principales, pero de todas se resalta la investigación de Cabero, que coincide con los resultados de esta revisión sistemática con el uso de DICOM Edu como referente principal. Este marco se compone por 6 áreas, como ustedes lo pueden ver en pantalla, en 3 ciclos: competencias profesionales para los docentes, pedagógicas, y algo muy importante de este marco es que tiene muy en cuenta cómo los docentes desarrollan la competencia digital, no solo de ellos, sino de sus estudiantes. Y otro punto importante es la forma detallada en la que cada una de las subcompetencias de este marco se clasifica desde el nivel básico de curiosidad o disposición hasta el nivel máximo C2, crítica y renovación. El diseño metodológico de esta investigación, como les comenté, es una revisión sistemática de literatura con el protocolo PRISMA en 4 fases: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. Se partió de una base de datos de 589 documentos para una muestra final de 29. Los criterios de inclusión y exclusión tuvieron en cuenta estas palabras, pero no la palabra secundaria, debido a que muchas investigaciones se dirigen a todos los niveles educativos. Todo desde Scopus. El límite temporal fue de 2017 a octubre de 2022. Para docentes activos y en formación, el área fue ciencias sociales. El tipo de investigación en Scopus que se tuvo en cuenta fueron artículos finalizados y en 3 idiomas: inglés, español y portugués. No se tuvieron en cuenta artículos teóricos, de reflexión, revisiones sistemáticas, tesis, libros, publicaciones vinculadas a formación de formadores, ni literatura gris. Para el análisis de datos, se trabajó con el software Atlas T con 20 códigos especiales. En los resultados se pueden resumir en 2 partes: la primera con las propuestas de formación y la segunda con la evaluación diagnóstica. Para la primera, esta fue la tabla que resumió los resultados, donde se evidencia el marco de referencia principal o asociado, el país de la investigación, el tipo de formación, el enfoque y por supuesto, como lo estamos viendo en esta primera parte, los 4 grupos de propuestas de formación que se encontraron. Algunos tuvieron evaluación diagnóstica con propuestas de formación aplicada, otros evaluación diagnóstica con solo el diseño de la propuesta de formación sin aplicar. El tercer grupo, propuestas de formación que se aplicaron y evaluación diagnóstica con diseño de la propuesta de formación aplicada. O sea, se hizo pretest y post-test. Se evidencia que España lidera la investigación en propuestas de formación de competencias digitales basadas en DICOM Edu. Se puede notar también que hay propuestas híbridas, marco INTEF y TPAC principalmente. Las propuestas se encontraron para pregrado y posgrado y actualización de docentes activos. Con respecto al tipo de formación, en color azul se pueden notar las propuestas virtuales, principalmente en formatos MOOC, y las verdes son propuestas presenciales. Se destaca que hubo alta intensidad horaria en poco tiempo. Sobre la evaluación diagnóstica de competencia digital para los docentes de secundaria, de las propuestas diagnósticas con respecto a los tiempos, solo hubo una diseñada para ser trabajada en entrada y salida: 7 antes de la formación, pretest, 3 exclusivamente para diagnóstico de salida, post-test, y una que se puede emplear para entrada o
salida. Por el tamaño de la tabla se divide en dos partes. Segunda parte, vuelvo a la primera y vemos los 4 grupos mencionados. Esta tabla muestra qué investigaciones diseñaron instrumentos ad hoc, o sea, exclusivamente para la investigación, y cuáles tomaron documentos validados previamente. Y para cada uno de los estudios sí fueron validados o aplicados en las investigaciones particulares. Con respecto a las investigaciones que utilizaron diseños previos, se resaltan 2 instrumentos, el DICOM Edu Check-in y el COMDIT-A, sobre el lugar de origen de los docentes y si están en pregrado, posgrado o son activos. La investigación también arrojó unos resultados que serán descritos posteriormente. La tendencia es clara, desde la revisión sistemática de literatura amplia se notó que DICOM Edu e INTEF lideran también los diseños de instrumentos de evaluación diagnóstica. Algunos docentes solamente abordaron un área o una competencia de las áreas, que en esos casos particulares, las áreas 6 y 2 fueron las que más se tuvieron en cuenta. Los demás hicieron su estudio con todas las áreas del marco. Como ustedes lo pudieron ver en la tabla, las pruebas diagnósticas de entrada o pretest fueron casi el doble de las demás. Al parecer los investigadores se enfocan más en el nivel de entrada. Sobre los grupos principales en la aplicación diagnóstica se evidencia más interés en los docentes de secundaria activos o en ejercicio y en los docentes de formación en pregrado. Y sobre la confiabilidad, validación y análisis de los instrumentos de evaluación diagnóstica se notó que el alfa de Cronbach fue el método más empleado, el juicio de expertos fue el más referenciado en la validación y en los 2 procesos junto al análisis estadístico se resaltan en la muestra el omega de McDonald, fiabilidad compuesta, varianza promedio extraída, varianza máxima compartida, prueba ANOVA y los demás que se pueden leer en este párrafo. Los aportes que hace esta ponencia al campo educativo es que en primer lugar se identifican los referentes principales de la competencia digital docente para ser tenidos en cuenta en el diseño de futuras propuestas curriculares de formación e instrumentos de evaluación diagnóstica antes, durante y después de la intervención. En segunda instancia se orienta a futuros investigadores en el campo de la competencia digital de docentes de secundaria para que reconozcan las distintas tendencias en evaluación diagnóstica vinculadas a docentes activos y en formación. Y finalmente se expone el nivel de influencia que tiene el marco principal de la ponencia con el diseño de propuestas de formación y evaluación diagnóstica de las competencias digitales de docentes de secundaria. Unas conclusiones muy concretas y es que DICOM Edu es el marco más influyente, esto coincide con la investigación de Cavero y se resalta la importancia de las áreas y niveles debido a que no se enfocan únicamente en el uso instrumental de tecnologías en el aula, sino en el desarrollo integral de las competencias digitales docentes. Cerca del 60% de las propuestas de formación se realizaron en formato virtual y las otras, como se mencionó en su momento, fueron presenciales y se realizaron en tiempos cortos de máximo una semana con alta intensidad. Es factible que la tendencia en formación virtual siga en aumento por la necesidad de mejorar el nivel de competencia digital en el contexto tecnológico actual, mediado por avances, herramientas, tecnologías de la información, la comunicación y otras. Es factible que se esté generando una creciente preferencia de conocer el nivel de competencia digital de los futuros docentes y estudiantes de posgrado, al notar que el mayor porcentaje de la evaluación diagnóstica se centró en este tipo de población y muestra. Se infiere y se espera que las facultades de educación de Latinoamérica deban generar y actualizar periódicamente sus planes curriculares transversales para mejorar las competencias digitales de futuros docentes y estudiantes de posgrado. Algo vinculado al marco colombiano, y es que no se actualiza desde el año 2013. Se recomienda que al diseñar nuevas propuestas de formación se tengan presentes los niveles, áreas y lineamientos de los principales marcos a nivel global y que esos marcos sean la base para comparar detalladamente los 3 niveles y las 5 competencias del marco colombiano con propuestas como la de DICOM Edu. Para finalizar, con relación a la investigación diagnóstica vinculada a instrumentos validados previamente, es muy probable que futuros estudios sobre competencia digital docente se vinculen con los componentes de DICOM Edu Check-in y el instrumento COMDIT-A. Sobre los diseños ad hoc es importante identificar los marcos, niveles y áreas de competencia digital descritos hasta aquí, con el fin de reconocer para el contexto local de las investigaciones cuáles son los componentes medulares para los diagnósticos. La complejidad de la formación docente en competencia digital se deriva de sus diferentes dimensiones y niveles y por supuesto es condicionante el contexto y las prácticas de aprendizaje del profesorado. Deben tenerse en cuenta como aspectos fundamentales en futuras investigaciones que tengan como objetivo diagnosticar, desarrollar o evaluar ese tipo de competencias. Un agradecimiento muy especial al doctor Ronald Andrés González, al doctor Andrés Bernal y la doctora Marcela Bedoya por su apoyo en la elaboración de la revisión sistemática de literatura. Aquí las referencias de esta ponencia y estamos en contacto. Muchos éxitos y de nuevo gracias a los organizadores.